Hola a todos. Continuamos con nuestros temas del curso de biología y esta vez para cerrar la parte de genética, lo que veremos el día de hoy es el último capítulo, la última parte de la rama de genética, viendo lo que corresponde a la citogenética. Hasta aquí debemos de recordar lo que hemos estado desarrollando. Por ejemplo, hemos visto la parte con respecto a la genética mendeliana, dominante, recesivo, ¿te acuerdas? El principio de uniformidad, hemos luego hablado de la ley de la segregación, de la ley de la distribución independiente. Eso, todo ello sigue el patrón mendeliano, característica dominante, característica recesiva. La última vez vimos con respecto a la herencia de grupos sanguíneos, hablamos también de la herencia ligada al sexo, específicamente aquella herencia que se ligaba al cromosoma X, donde nos referíamos pues a lo que es el daltonismo y la hemofilia principalmente. Y también vimos aquellos casos donde no hay un dominante y no hay un recesivo, como por ejemplo la codominancia y la dominancia incompleta o dominancia intermedia. Esos son los tipos de genética que hemos estado realizando. El día de hoy cerraremos viendo esto, viendo lo que es citogenética, que es una rama dentro de la genética. Vamos a ponerlo por aquí mismo. Cuando uno se refiere a la citogenética, esta citogenética, ¿qué cosa estudiará, chicos? Citogenética, citocromosoma. Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos. Tiene que ver con los cromosomas, ¿correcto? Entonces vamos a ponerle por aquí que la citogenética es la rama, por aquí mira, esta es una rama, ya es rama de la genética, ¿sí? Rama de la genética, rama de la genética que estudia, ¿sí? Rama de la genética que estudia, por aquí mira, que estudia los cromosomas, ¿ya? Que estudia los ahí le ponemos los cromosomas, ¿ya? Se encarga del estudio de cromosomas. Y entonces, cuando hablamos del estudio de cromosomas, estudio de los cromosomas, entonces hablamos por aquí, es decir, mira, es decir, estudia el cariotipo humano, ¿ya? Es decir, el cariotipo. ¿Qué cosa viene a ser el cariotipo? El conjunto de cromosomas, es decir, el cariotipo humano. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a tener que estudiar a partir de, bueno, esta clasecita. Entonces, cuando nos referimos al cariotipo humano, estudia los cromosomas y al estudiar a los cromosomas se pueden determinar algunas características que se encuentran aquí justamente. Entonces, para poder hablar del cariotipo humano, tenemos que acordarnos ahora cómo está formado nuestro cariotipo. Si decimos que nuestro cariotipo está formado por 46 cromosomas, como conversábamos un poco la semana pasada, entonces vamos a graficarlos. Hay 46 cromosomas, a ver, lo vamos a colocar por aquí. Hay 46 cromosomas que nosotros tenemos dentro de nuestro cariotipo, ¿ya? Entonces vamos a ponerlos aquí, a ver. El cariotipo humano, entonces vamos a apuntar por aquí, de repente no te acuerdas. A ver, mira. Acá le voy a poner el cariotipo humano. Ya mira, aquí. El cariotipo humano. Entonces, cuando uno se refiere al cariotipo humano, este cariotipo humano estará conformado por 46 cromosomas, como habíamos mencionado. Pero aquí, por ejemplo, podemos resaltar lo siguiente, que en el caso humano puede ser así, ¿no? 46 cromosomas, listo, pero puede ser XY o puede ser también 46, ¿así? XX. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que cuando tú te refieres a los cromosomas pueden ser de dos tipos. Porque si yo indico aquí XY o indico XX, eso tiene que ver con un tipo especial de cromosoma. ¿Qué, profe? ¿No todos los cromosomas son iguales? No. Tú tienes 46 cromosomas. Ese es tu cariotipo. Ahora, el término aquí que vamos a usar se refiere al término euploide, así.
Si yo te digo que nosotros tenemos euploide, si nosotros tenemos 46 cromosomas, decimos que nuestro cariotipo es euploide. ¿Por qué decimos eso? Porque al decir euploide, esto se refiere a que tenemos 46. Más adelante hablaremos de las aneuploidías, cuando no está el número correcto. ¿Sí? El número correcto es 46. Si tiene una persona 47. Si una persona tiene 45, entonces no tiene el número euploide. Entonces está presente una aneuploidía. Acuérdate, prefijo a o an, sin. ¿Correcto? Entonces vamos a poner por aquí nuestro cariotipo humano. ¿Ya? Acuérdate que en el caso de... Aquí, en el caso humano, vamos a ponerlo por acá, tenemos entonces 46. A ver, lo vamos a graficar así. Mira, por aquí, 1. Ahí está, tenemos un por aquí. Un parcito. Todos mis cromosomas los voy a dibujar así. Recuerda que estos cromosomas son cromosomas de tipo anafásico, ¿no? Una sola cromátide. Ahí, 1. Por aquí vamos a poner 2. A ver, 2. Profe, ¿y por qué le pone así? Uno celeste. ¿Y por qué le pone luego uno de color rosado? Ah, sencillo. Es que si yo me refiero a los cromosomas, recuerda que nuestros 46 cromosomas vienen en pareja. Y esa parejita, ¿cómo se llamaba? A ver, piensa, ¿cómo se llamaba esa parejita? Esa pareja de cromosomas que tenemos, ¿cómo se llama? Esto se denomina cromosomas homólogos, ¿verdad? Estos vienen a ser nuestras parejas de homólogos. Ahí tengo 5. Vamos a seguir. Ahí tengo 5 parejas de cromosomas homólogos, ¿ya? A ver, sigo por aquí. Vamos a ponerle por aquí. Hay otro. Ya, vamos a poner otro por aquí. Fíjate. Tenemos que llegar entonces a ¿cuántas parejas, chicos? Tenemos que llegar exactamente a formar nuestras 23 parejas, nuestros 23 pares de cromosomas. A ver, ahí vamos, aquí el tercero, ya, aquí, la profe, ¿tantos cromosomas? Sí, todos esos, y todo eso es lo que se forma como nuestro cariotipo, el cariotipo humano. ¿Cuántos vamos hasta ahí? 5, 9, vamos a poner por acá, 10, ya, par 10, sigo por aquí, vamos a poner otro, por aquí el par 11, ya, por aquí el par 11, ya, así, par 11, luego vamos a poner por aquí el par 12. Ya está. Ahí mira. Entonces hasta ahí fíjate tenemos solamente 12 pares de cromosomas. Si quieres lo podemos ir contando. Mira, aquí. Par 1, par 2, par 3, par 4. Este es nuestro par 5. El par 6, el par 7, el par 8, el par 9, el par 10, el par 11, el par 12. ¿Sí? Tenemos 12 pares. Sigo por acá. A ver, me quedé par 12, ¿no? A ver, seguimos por acá. Vamos a poner los otros cromosomas. Ahí tengo otro parcito. Ya, ahí está el 13. Algo va a tener particular, por ejemplo, el par 13. Luego hablaremos del par 18, por ejemplo. O por ejemplo, en el caso del par 21, que es el más conocido. Cuando hablaremos en un momento de las llamadas trisomías, por ejemplo. Ahí voy 15, 16 ahora. Ya, 16. Ahora por acá 17. Ya, ahí está. 17. Por aquí el 18. A ver, 12, 6. Sí, acá. 17. Por aquí. Ajá, ya está. Y ahora el otro aquí. Listo, y seguimos contando. A ver, ¿cuántos cromosomas llevamos hasta ahí ya? Hasta ahí tenemos, a ver, par 12, par 13, par 14, el par 15, el par 16, el par 17, par 18, par 19. Sigo. Me faltan 5, falta poquito. El par 19, ¿listo? Ahora vamos al par 20. ¿No? Por aquí, faltan algunos pares, ¿no? Par 20. A ver, par 20. Aquí, par 20. Par 21.
ahí par 21, y aquí viene lo bueno, ¿no? Par 21, par 22, par 22, y aquí paramos la mano. ¿Por qué? Estos 22 primeros cromosomas que hemos dibujado, acá está el par 20, acá está el par 21, acá está el par 22, listo. Puse uno de celeste, uno de rosado, ¿por qué? Porque representan los llamados cromosomas homólogos, que uno viene de papá y el otro viene de mamá, ¿correcto? Cromosomas de la misma información genética, con las mismas características morfológicas. Pero, ¿qué ocurre en el caso del último par? Este último par lo voy a hacer diferente, le voy a poner algo así, mira, vamos a hacer esta diferencia. Este será el X, ¿sí? Y este de aquí será el Y, un poco más pequeño. Y aquí voy a poner otro, voy a poner así, X, X. Profe, pero hoy tendríamos 24 pares. No, no es que tengamos 24 pares, sino que aquí, o es así, ¿no? El par 23 viene a ser así, ¿no? Este par 23 viene a ser XY, o viene a ser pues XX. Pero esto de aquí se considera el llamado par 23, ¿no? Estos de aquí, ambos, vienen a ser el par 23. Cualquiera de estos puede ser nuestro par 23. O uno o el otro, pues, ¿no? O uno o el otro. ¿Esto qué significa? Que yo tengo 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares de cromosomas, los 22 primeros pares, es decir, del par 1 al par 22, por aquí lo voy a poner, mira, del par 1 al par 22, ¿okay? Del par 1, ahí mira, del par 1 al 22, a estos cromosomas se les denomina cromosomas somáticos o también llamados autosomas, ¿sí? Por acá le pongo, mira, le llamamos cromosomas somáticos, ¿sí? Somáticos o también llamados autosomas, ¿sí? Autosomas. ¿Estos qué hacen? Estos 22 primeros pares se encargan de poder tener bajo control aquellas características que pertenecen a mí. Color de mi ojo, color de mi cabello, color de mi estatura, ¿no? Dependiendo, pues, en este caso, de mis características físicas, de mis características somáticas, del par 1 al par 22. Pero el último par, es decir, el parcito número 23, es el llamado par sexual. Este par sexual, aquí lo voy a poner, este par 23, que es mi par sexual, este se le denomina cromosoma sexual o también llamado alosomas, ¿sí? También se les denomina alosomas. ¿Esto qué significa? Que yo tengo aquí mira, aquí tengo mis 46 cromosomas. Los 22 primeros pares, es decir, 44, son los llamados autosomas o somáticos que regulan o tienen a su cargo características somáticas, características físicas, y el último parcito es el par sexual, que dependiendo si tú eres varón eres así, eres XY, o si eres mujer eres así, eres XX, varón o mujer. Eso es lo que tenemos. Profe, ¿y hay alguna diferencia entre ser varón y ser mujer? Sí, ya la semana pasada un poco lo conversábamos cuando veíamos la determinación del sexo. Recuerda que en el caso de la determinación del sexo, el varón es heterogamético y la mujer es homogamética, ¿no? La mujer solamente forma cromosomas de tipo, gametos de tipo X. En cambio, en el caso del varón, el varón determina el sexo porque forma cromosomas X, espermatozoides X y espermatozoides Y. En cambio, el óvulo siempre va a ser X, ¿no? Entonces, eso tenemos ahora en el caso de nuestro cariotipo. Ya, chicos, ese viene a ser entonces mi cariotipo humano. Profe, ¿se puede determinar de alguna manera los cromosomas? O sea, si se puede saber antes de nacer si voy a tener alguna enfermedad. Sí, se pueden extraer células. Se le llama ecografía citogenética, por ejemplo. Se extrae
¿no? Se extrae lo que es unas células, se le puede llamar también amniocentesis, así también se le puede llamar amniocentesis, así. Se extraen células, ¿sí? Cercanas a lo que es el líquido amniótico, ¿sí? Se extrae líquido ahí, y entonces ese líquido que se extrae contiene pues algunas células, y al extraer esas células las podemos analizar y podremos encontrar las células con estas cantidades de cromosomas. Si yo veo que el cromosoma o que los cromosomas son 46, normal, no hay problema. Pero si yo, por ejemplo, veo que hay 47, que hay 45, entonces se puede determinar que esa persona pues tiene algún síndrome, ¿no? Porque así se le va a llamar a estas enfermedades, ¿ok? Entonces, en el caso de la mujer, XX, en el caso del varón, XY. Ahora, vamos a ver por aquí el estudio de los cromosomas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Por aquí le voy a poner, mira, estudio, vamos a ponerle aquí, estudio del cromosoma, de cromosomas. Vamos a ver qué diferencia hay. Estudio de cromosomas X e Y. Ahí está. Vamos a ver estos cromosomas. Los vamos a analizar para ver qué diferencia pueden o no presentar. A ver qué tipo de información genética podemos encontrar en cada uno de ellos. Entonces, vamos a graficarlo así. El cromosoma X va a ser un poquito más grande, como te había mencionado. Si uno lo ve desde la clasificación de los cromosomas según la posición del centrómero, el cromosoma X vendría a ser un cromosoma de tipo submetacéntrico. Y en el caso del cromosoma Y sería pues un cromosoma de tipo acrocéntrico. ¿Te acuerdas la posición del centrómero? ¿Ya? A ver, vamos a ver por aquí. Acá. Vamos a graficar el cromosoma X aquí. Y vamos a graficar a nuestro cromosoma Y a su costadito para que veas la diferencia. Mira, este viene a ser mi cromosoma X. Ahí está. Ahí sería su centrómero, ¿no? Mi cromosoma X. Y por aquí el costadito le voy a poner pues al cromosoma Y. Ahí, mira. Al cromosoma Y aquí. Este viene a ser nuestro cromosoma Y. Ahí. Listo. Ahí está. Muy bien. Cromosoma X, cromosoma Y. Como habíamos mencionado, los cromosomas del par 1 al par 22 son los llamados cromosomas somáticos. Aquí todos son iguales, son cromosomas homólogos, pero aquí no podemos hablar de cromosomas homólogos, ¿no? Este es el cromosoma X y este viene a ser mi cromosoma Y. ¿Listo? Ahora, los dos cromosomas no son iguales, chicos. Los dos cromosomas no son iguales. Por ejemplo, a ver, el cromosoma X va a tener una región aquí. La vamos a graficar así, mira. Esta zona de arriba del cromosoma, aquí, ¿ya? Esta zona de aquí, esa se le va a denominar diferente. Esta zona de aquí es la región a la cual llamaremos la región diferencial. Acá le pondré así, mira. Esta es la región diferencial. Ahí, mira, región diferencial. ¿Ya? Ahí, región diferencial del X. ¿Ya? Esta sería la región diferencial del X. Y así como hay una diferencial del X, tendrá que haber pues una diferencial del Y. Aquí mira. Ahí voy a encontrar una región diferencial del Y. Ahí mira. Entonces aquí vamos a poner una región diferencial. Mira, región diferencial del Y. Ahí está. Entonces aquí sería diferencial del Y. Tengo diferencial del X y tengo diferencial del Y. Profe, ¿por qué la diferencia? Valga el nombre. Es que en estas zonas se encuentran genes que son diferentes. Aquí, por ejemplo, en esta zona de la región diferencial del X, se encuentra un grupo de genes a los cuales se les denominará genes, así se llaman, mira, genes ginándricos.
ginándricos. Ya, así mira, genes ginándricos. Ah, profe, ¿y esos genes ginándricos a qué se denomina? ¿A qué se refiere? Los genes ginándricos se hacen referencia a aquellos genes que solamente podemos encontrar en el cromosoma X. Estos genes que solamente podremos encontrar en el cromosoma X son como por ejemplo los que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de estas dos enfermedades? Vamos a ponerlo por aquí. El daltonismo, este era uno de ellos. Y el otro, por ejemplo, podemos mencionar a la hemofilia. Son genes que se encuentran específicamente en esta zona del cromosoma X. Por eso solamente se transmitía a través del X, de mamá enferma o de mamá portadora al hijo varón, o del papá enfermo a la hija mujer. Es lo que ocurría aquí. Y en el caso de aquí, en el caso del lado del varón, lo que tenemos es, en esta región diferencial del Y, se encuentran los llamados genes. Aquí están los genes holándricos. Genes holándricos. Profe, ¿y eso qué significa? Que hay algunos genes que específicamente los tiene el varón, solamente en esta región diferencial del Y. Por ejemplo, podemos hablar del gen llamado SRY. Ese gen, así con todos sus nombres, con todas sus letras, SRY, es el gen que permite la diferenciación testicular. Dicho en cristiano, dicho facilito, esto es lo que nos volvió hombres. Este es el gen que permite que formemos testículos en lugar de ovarios. Este es el gen de aquí, este es el gen de la diferenciación testicular. Otro gen, por ejemplo, que podemos tener es el gen de, a ver, aquí por ejemplo, hay una enfermedad que se puede caracterizar por la azospermia, o sea, la falta de espermatozoides. ¿Sí? Se le llama síndrome de solo células de Sertoli. Ese síndrome de solo células de Sertoli se caracteriza por presentar azospermia. Y hay otro un poco más conocido que es la hipertricosis. La hipertricosis auricular. Profe, ¿y eso cómo es? En la hipertricosis auricular, tu orejita se llena de pelo. Tu oreja se llena de pelo, o sea, pero solamente afecta a los varones. No me vayas a decir, profe, mi mamá, mi prima, mi tía han tenido hipertricosis. No, porque esto solamente se hereda gracias al cromosoma Y. Y tu mamá, tu tía, tu prima, ninguna mujer de tu casa puede tener cromosoma Y, porque son mujeres, si no estaría rara la cosa, ¿no? Entonces, esto de aquí son genes que específicamente se encuentran en esa zona. ¿Sí? Entonces, hay una región diferencial del X, hay una región diferencial del Y. Aquí, por ejemplo, otro gen es el del síndrome de Duchenne, síndrome muscular de Duchenne. La ictiosis, por ejemplo, a nivel de este cromosoma, ¿no? Son algunos más que se pueden mencionar. Profe, pero yo me doy cuenta que también hay una región que es igual. O sea, la región que está abajo de los dos cromosomas, tanto X como Y, ahí sí se ven cromosomas, sí se ven zonas iguales, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, es cierto. Aquí abajo, vamos a ponerlo de verdecito. Así, mira, esta zona, ahí por ejemplo, esta zona sí es una zona igual para los dos cromosomas. Ah, o sea, tienen una región igual y tienen una región diferencial. Sí. A esta región igual se le denomina así, podemos llamarla región homóloga. ¿Sí? Tenemos una región homóloga aquí en el caso del cromosoma. Entonces aquí le puedo poner que esta es una región, vamos a ponerlo a ver acá, esta es una región homóloga, ¿ya? Esta es una región homóloga, ¿ya? Es una región homóloga, y entonces esa región homóloga contiene a los genes, así se les llama, genes de tipo pseudoautosómicos. ¿Ya? Así se les llama, genes pseudoautosómicos. Estos se encuentran tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y. Quiere decir que esos genes pueden afectar tanto a los varones como a las mujeres, con la misma frecuencia. No era como en el caso del X, que puede afectar
solo los varones con mayor probabilidad y menor probabilidad de las mujeres. O en el caso de los genes de la región diferencial del Y que solo afectan a los varones. Estos genes que están ubicados aquí, estos genes se les llama así, vamos a ponerlo acá, son los llamados genes, así, genes pseudo autosómicos, ¿ya? Genes pseudo autosómicos. Como por ejemplo, aquí podemos hablar de la enfermedad llamada retinitis. Podemos hablar de un gen de una enfermedad llamada retinitis pigmentosa. Es una inflamación, ¿ya? Es una inflamación de la retina que genera, lo que se vean unas manchas a nivel del globo ocular, bien rojitos, ¿ya? Entonces tenemos la retinitis pigmentosa. Entonces, ojo, ahí estamos hablando de la región homóloga. Entonces, ese sería pues nuestro estudio de los cromosomas X y Y. No olvidar, entonces hay una región diferencial para el X, hay una región diferencial para el Y. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que manejar hasta este punto. ¿Ya, muchachos? Ahora, esto de aquí, ¿qué cosa me permite ver? Me permite ver otros tipos de herencias que hay. Por ejemplo, ya que nosotros hemos tocado esta herencia de acá, podemos hablar de una herencia, ¿no? Una herencia holándrica, por ejemplo aquí, una herencia holándrica que solamente afecta a los varones. Esa es la llamada herencia restricta al sexo. Por acá la vamos a poner. Ahora vamos a poner aquí. Esto se llama, a ver, aquí vamos a ponerlo. Esto, vamos a ponerlo como negrito. Acá hablamos de la herencia. Este es otro tipo de herencia, mira. Herencia restricta. Herencia restricta al sexo. ¿Ya? La herencia restricta al sexo, así como su mismo nombre te lo indica, está específicamente ligada con ¿qué cromosoma? Con el cromosoma Y. Entonces así lo ponemos, mira, la herencia restricta al sexo está ligada, o sea, puedes llamarlo de esa manera, ¿no? Ligada al cromosoma Y. ¿Ya? Está ligada al cromosoma Y. ¿Ok? Entonces, esta herencia específicamente, acá lo ponemos, solo afecta. ¿A quién va a afectar, chicos? Solamente a quién va a afectar. Solo afecta a los varones. Solamente puede afectar a los varones. ¿Por qué? Porque se hereda vía el cromosoma Y. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, enfermedades como, a ver, ¿qué enfermedades habíamos mencionado? A ver, enfermedades como, por ejemplo, a ver, ¿qué enfermedades tenemos aquí? La primera, podríamos hablar de la llamada hipertricosis, ¿ya? Hipertricosis auricular. ¿Ya? Esa es una de las enfermedades, la hipertricosis auricular. Esto tiene que ver con un exceso de pilosidad, o sea, exceso de pelo, exceso de pilosidad, ¿ya? Exceso de pilosidad en el pabellón auricular, ¿ya? Lo que llamamos oreja, ¿no? En el pabellón, ahí en el pabellón auricular. Eso es lo que vamos a llamar hipertricosis auricular, ¿correcto? Entonces aumenta la cantidad de pelito que hay a nivel de la oreja, ¿no? Del pabellón auricular. Y la otra enfermedad que tenemos se llama, aquí mira, se llama el síndrome de solo, ahí está, mira, de solo células de Sertoli. Síndrome de solo células de Sertoli. Y esto ocasiona, como lo que estamos mencionando por acá arriba, ocasiona azospermia.
¿Ya? Esto es lo que ocasiona la azospermia. Acá lo voy a poner, mira. Ocasiona la azospermia. Entiéndase que la azospermia es la baja de los espermatozoides. Un varón promedio durante una relación sexual expulsa entre unos 3 a 4 milímetros cúbicos de semen, de 3 a 4 milímetros cúbicos de semen. Entonces lo que va a ocurrir es que en cada uno de estos milímetros hay aproximadamente entre 50 a 100 millones de espermatozoides. Quiere decir que el varón promedio expulsa entre 300 a 400 millones de espermatozoides. Cuando 300 a 400, y tú ganaste, tú fuiste el más bravo de todos esos. El varón con azospermia está por debajo de los 20 millones. ¿Eso qué significa? ¿Qué, profe? ¿20 millones es poquito? Sí, es poquito para las dificultades que va a experimentar el espermatozoide una vez depositado en el cuerpo de la mujer. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el síndrome de solo células de Sertoli que ocasiona la azospermia. Y tú dirás, ¿y qué cosa es eso, chicos? ¿Qué cosa es qué viene a ser esta azospermia? Lo que ocurre, a ver, vamos a representar de esta manera, mira. Cuando uno se refiere al testículo, ¿ya? Vamos a graficar así rápidamente, mira. Cuando uno se refiere al testículo, a ver, imaginemos que este es tu testículo. Por dentro el testículo, chicos, tiene como unos lóbulos así, mira. El testículo por dentro tiene unos lobulillos así. Así, mira. Ya, tiene unos lobulillos, así por dentro. Y adentro hay unos tubitos, que son los que voy a poner aquí anaranjado. Aquí adentro hay unos tubitos así. ¿Ya? Aquí adentro vamos a poner unos tubitos. Ahí. Ese es mi testículo y ahí están los tubitos, ¿no? Ahí está. Entonces, estos tubitos, ahí, salen, desembocan por aquí. Bueno, esto ya no nos interesa mucho. Lo que me interesa es los tubitos de aquí adentro. Este tubito de aquí, mira, este tubito de aquí, yo lo voy a cortar, acá fíjate, mira, vamos a cortar un pedacito del tubito y lo vamos a agrandar por aquí. Mira, vamos a agrandar un pedacito de ese tubito. Ya está. Entonces, al agrandar ese pedacito del tubito, yo voy a tener lo siguiente, mira. Vamos a agrandarlo y ahí. Listo. Y por aquí, ahí está el tubito, mira. Ese tubito se ve así. Ahí está. Ese es el tubito. Entonces, vamos a representar de forma sencilla lo que podemos encontrar en ese tubito. Primero, que este tubito de aquí se le denomina el tubo, acá mira, tubo seminífero. ¿Ya? Esto se llama el tubo seminífero. Listo, este es mi tubo seminífero. ¿Tubo o túbulo? En este tubo seminífero encontramos 3 células relacionadas aquí. Mira, 3 células. Las voy a poner como figuritas geométricas. Lo voy a poner por aquí, una bolita. Le voy a poner aquí un cuadradito, ¿ya? Y le voy a poner pues un triangulito. No es PlayStation, pero ahí está. Figuritas geométricas para poderlas identificar. Y vamos a llamarlas por su nombre, cada una de estas. A ver, la de bolita es la que llamaremos la espermatogonia. Esta de aquí sería la espermatogonia. La cuadradita, esta va a ser la célula de Sertoli. ¿Ya? Esta es la célula de Sertoli y el triangulito va a ser mi célula de Leydig. Ahí está. Eso es lo que yo tengo a nivel de mi testículo, ¿correcto? Entonces, mi testículo, tú estás viendo por ahí las células que puedo encontrar en el llamado tubo seminífero, ¿correcto? Ahí está. Mi testículo, mi tubo seminífero y mis 3 células. La espermatogonia es la que va a madurar para formar los espermatozoides, pasando pues por las etapas, ¿no? ¿Te acuerdas? Espermatogonia, espermatocito 1, espermatocito 2, la espermátida y luego viene a ser espermatozoide. La célula de Sertoli, que es el síndrome al cual se menciona, es la célula encargada de la nutrición de mi espermatogonia. Es decir, le brinda los nutrientes para que las espermatogonias puedan mantenerse. Y en el caso de la célula de Leydig, la célula de Leydig es aquella célula que produce la testosterona. Es decir, es la célula que te volvió hombre. Leydig, a ti, escúchame tú amigo, chico, varón, corazón, a ti Leydig te volvió hombre. ¿Sí? ¿Gracias a qué? A la testosterona. Entonces, eso es lo normal.
Pero una persona que tiene síndrome de solo células de Sertoli no tiene espermatogonios. Al no tener espermatogonios, abundan estas células, hay muchas de ellas, pero si yo no tengo espermatogonios, ¿qué cosa no voy a producir? Espermatozoides. Sufro de azospermia. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando nos referimos al síndrome de solo células de Sertoli. ¿Ya? Es una herencia de tipo restricta al sexo. Y hay otros tipos de herencia. Por ejemplo, no sé si alguna vez te habrás percatado. ¿Qué hay más? ¿Pelados o peladas? Digo, ¿pelados? No, calvos o calvas. ¿Qué hay más? ¿Calvos o calvas? ¿Qué cosa hay más, chicos? Hay calvos, ¿verdad? Hay mayor cantidad de calvos. ¿Qué ocurre? Que cuando uno se refiere a la calvicie, el ser calvo, mira cómo toda la herencia, toda la genética que hemos estado hablando, siempre se relaciona más con el varón. La herencia ligada al X afecta más a los varones. Hay mujeres afectadas, sí, muy pocas, pero las hay. En esta herencia, la pseudo autosómica, que se encuentra en la región homóloga, esta se llama herencia parcialmente ligada al sexo. ¿Sí? En esta parcialmente ligada al sexo se afecta tanto al varón como a la mujer. Ahí sí equitativo. Aquí en la restricta al sexo es específicamente al hombre, el único afectado. Pero hay una más que es la parcialmente, no, perdón, la influenciada por el sexo. La parcialmente es esta. ¿Sí? Esta es la que mencionamos parcialmente. La influenciada por el sexo, esa sí exclusivamente afecta a ¿quién? Más a los varones. Hay a mujeres sí, pero muy poquito. Entonces vamos a poner por aquí otro tipo de herencia. Vamos a ponerle aquí la herencia. Ahí mira, herencia influenciada. ¿Ya? Herencia influenciada. Ahí mira, influenciada por el sexo. ¿Ya? Herencia influenciada por el sexo. ¿Ya? Por sexo. Por el sexo. Y entonces aquí específicamente vamos a ver un caso particular, justamente hablando de la llamada calvicie. En la herencia influenciada por el sexo, ¿quién nos traiciona ahora, profe? Nuestras hormonas. Nuestras hormonas. ¿Sí? Nuestras hormonas provocan que seamos o que tengamos mayor predisposición a tener una enfermedad más que otros. Por ejemplo, acá esto es influenciado por el sexo, esto es por acción, ¿ya? Por acción o interacción, si quieres, por acción hormonal. Esta acción hormonal más mi carga genética es lo que me provoca pues ser calvo. ¿Sí? Entonces por aquí vamos a hablar de la llamada calvicie. Esto, por ejemplo, lo veremos en la calvicie. ¿Sí? Ahí miren, la calvicie. Entonces, la calvicie, vamos a ver aquí, afecta más a los varones. Afecta, mira, afecta más, ¿no? Afecta con mayor frecuencia. Afecta con mayor frecuencia, mira, con mayor frecuencia a los varones. Mira, mira, con mayor frecuencia a los varones, mira, a los varones, ¿sí? A los varones, ¿sí? A los varones que a las mujeres, ¿sí? A los varones que a las mujeres. ¿Y esto por qué? Vamos a poner aquí la razón. Lo que pasa es que cuando tú te refieres a la calvicie, a ver, lo vamos a poner por aquí en una tablita, ¿ya? Vamos a ponerlo en una tablita para que se entienda mucho mejor. Mira, vamos a poner aquí. A ver, vamos a ponerle así, mira. Genotipo, a ver aquí, genotipo, así. A ver, pongámoslo de esta manera. Uno. A ver, genotipo, fenotipo, fenotipo, ya está. Entonces vamos a poner las tres situaciones. Ahí, uno, aquí dos y por aquí tres. Ya vamos a poner las tres situaciones aquí. Entonces tenemos el genotipo y por aquí, a ver, aquí genotipo y por aquí vamos a poner los dos. Ahí está, mira. Ya está. Aquí vamos a poner el genotipo. ¿Ya? Vamos a poner el genotipo.
Ahora, en el otro lado vamos a poner el fenotipo. Aquí, fenotipo cuando se trata de una mujer y el fenotipo cuando se trata de un varón. Fenotipo masculino vamos a poner aquí. Vamos a poner el fenotipo masculino y luego vamos a poner el fenotipo femenino. ¿Ya? El fenotipo femenino. Listo. En el caso de la calvicie, la calvicie es una enfermedad que se transmite por un alelo dominante. Es decir, que si tú encuentras, vamos a usar la letra B, ¿ya? La letra B mayúscula, esa letra B mayúscula significa calvicie. Si encuentras una letra B minúscula es normal, ¿ya? Entonces acá lo voy a poner así. Vamos a ponerle, para tomar en cuenta esto, la letra B mayúscula es calvicie, se refiere a la calvicie, y cuando tú encuentras la letra B minúscula, esta letra B minúscula se refiere a la persona normal. Ya está, calvicie y el otro normal, ¿ok? Entonces, mira el genotipo que voy a poner, ¿ah? A ver, voy a poner así: bebé, bebé y bebé. He puesto los tres genotipos posibles, ¿no? El homocigoto dominante, el heterocigoto y el homocigoto recesivo. Son los tres genotipos posibles que vamos a poder hallar. Ahora, como es dominante, se supone que el homocigoto dominante, o sea, me refiero a que la calvicie como es dominante, el homocigoto dominante, ¿qué cosa tendría? Es calvo. El homocigoto dominante es calvo. Ya está, el homocigoto dominante es calvo. Y en el caso de la mujer, también esta tendría que ser calva, ¿sí? La mujer también debería de ser calva. ¿Ya? Ahí está. Varón calvo, mujer calva. ¿Qué pasa en el caso contrario? En el caso contrario, o sea, el homocigoto recesivo, este de aquí es no calvo, o sea, tiene normal. Así, mira, él es normal y ella también sería normal. Profe, entonces, ¿por qué tanto escándalo? Porque dice que los varones, ¿no? Los varones sí somos pelados, las mujeres no, profe, ¿por qué hay más pelados que peladas? Ya, es que acá viene lo bueno. Cuando tú te refieres al heterocigoto, mira lo que pasa en el heterocigoto. El heterocigoto en el varón es calvo, ¿sí? El heterocigoto en el varón viene a ser calvo. ¿Y qué pasa en el caso de la mujer? En el caso de la mujer, la heterocigota es normal. ¿Qué? Y eso es que la mujer, por su constitución hormonal, no tiene pues testosterona. La mujer, bueno, las mujeres tienen hormonas masculinizantes, pero en cantidades mínimas. En cambio, el varón, por tener mayor cantidad de hormona masculinizante de testosterona, tiende a generar calvicie el heterocigoto. Ahí viene la diferencia. Ahora tú dirás, ¿qué, profe? ¿De verdad? O sea, por eso hay más varones calvos que mujeres calvas. Exacto. Por una herencia de tipo autosómico, una herencia influenciada por el sexo. Ya es una herencia influenciada por el sexo, y entonces eso también es otro tipo de herencia que podemos ver. ¿Quieres ver un ejemplo por el caso? Mira, vamos a poner un ejemplito, por ejemplo. Vamos a poner el caso, ¿ya? Vamos a poner el caso de un varón y una mujer. Pero vamos a ver pues que sea un varón calvo, ¿ya? Un varón calvo y una mujer normal. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo acá. Imaginemos el caso, ¿ya? Imaginemos el caso de un varón, aquí mira, un varón y una mujer. El varón me dice que va a ser el varón calvo, ¿no? El varón va a ser calvo y una mujer que va a ser normal. Ahí, varón calvo y una mujer normal, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa voy a tener que hallar? Voy a hallar la probabilidad de hijas calvas, ¿ya? Vamos a hallar la probabilidad de hijas calvas. Entonces, vamos a buscar el genotipo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Si el varón es calvo, ¿ya? Si el varón es calvo, sería así o así. Pero vamos a poner que para nuestro problema el calvo sea heterocigoto, ¿ya? Vamos a trabajar con un varón calvo que sea heterocigoto. O sea, el varón calvo sería así. El varón calvo es heterocigoto. ¿Por qué lo estoy poniendo para el problema? Para el problema. Y la mujer normal
sería pues así. La mujer normal entonces tendría que ser así. Listo. Ahora, como tengo que hallar varón-mujer, voy a añadir aquí el juego de los cromosomas sexuales. El varón, obviamente, si es varón, tendría que ser así, ¿no? El varón es XY, así, XY, ¿no? BB, acá le voy a poner así, XYBB, ¿no? Y en el caso de la mujer sería pues XXBB. Claro, así tendríamos que trabajar, ¿no? Para poder determinar a ver si alguna mujer puede salir calva. Ahora, ¿cómo hago este juego? Tendríamos que emparejar, ¿no? Tendríamos que ir haciendo el jueguito así, pues mira. Acá se resolvería trabajando muy semejante a la segunda ley de Mendel, ¿no? Tengo que formar mis gametos. A ver, voy a formar mis gametos así sencillo, mira. XB, por ejemplo aquí, XB, ahí mira, XB, ahí mira, XB, YB, aquí, YB, mira, YB y YB, pero minúscula, ¿listo? Y en el otro caso todos los gametos me van a salir XB, así, ¿no? Me va a salir XB, ¿ya? XB, mira, todos me saldría igual, así que voy a poner uno. Todos me saldrían iguales, ¿no? Porque mira, todos los gametos son iguales. Entonces pongo uno simplemente y ahora cruzo, mira. Acá me saldría XBB, acá me saldría XBB, aquí me saldría XYBB y aquí me saldría XYBB. Listo. Como para nuestro caso hemos dicho que sea una mujer calva, entonces no me importan estos. No, ellos no. ¿Cuánto es la probabilidad? Entonces no cuento con ellos. Voy a contar con los de aquí. ¿Cuánto sería la probabilidad de hallar una mujer calva? A ver. O sea, no me refiero a que no los cuentes. Me refiero a que para el problema tendríamos que buscar aquí. ¿Por qué? Porque tendemos así. Ella es una mujer. Ella también es una mujer. Ellos dos pues no entrarían en el cálculo, ¿no? Ellos serían varones. Pero mira aquí cómo me saldría. Fíjate. Si es heterocigota sería normal. Sería una mujer normal. Ella, si es bebé, también sería mujer normal, mira. En cambio, ¿qué pasa con los varones? Mira, tengo un heterocigoto. Si es un varón heterocigoto, él es calvo. Y si es un bebé, a él sí sería normal. Entonces, imaginemos que nosotros nos referimos a la mujer. ¿Qué probabilidad hay de que la mujer sea normal? La mujer es prácticamente, ¿no?, imposible que una mujer ahí, bajo esas condiciones, tenga, pues, ¿no?, calvicie. Pero si hablamos de un varón, el varón tendría ¿cuánto? Tendría un 50%, ¿no? En la mujer no habría probabilidad de que sea calva, pero en el varón ¿cuánto sería? Un 50% de que sea calvo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos referimos solamente a los varones, ¿sí? Si digo, de los varones, ¿qué probabilidad hay que sean calvos? Bueno, el 50%. De las mujeres, ¿qué probabilidad hay que sean calvos? 0. De las mujeres nada, ¿sí? De las mujeres nada. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que un hijo en general herede la calvicie? 1 de 4, o sea, 25. ¿Te acuerdas que cuando vimos la parte de herencia ligada al sexo, estos jueguitos podrían cambiar, ¿no? Podrían cambiar dependiendo si me pedían por varones o si me pedían por las mujeres, ¿ok? Entonces, esta es pues con respecto a la herencia, viendo la parte de citogenética humana. Y bueno, a partir de aquí, entonces lo que faltaría ver ahora es la parte de las mutaciones, quizá lo más interesante del día de hoy con respecto a ver qué alteraciones se pueden encontrar a nivel de nuestro cariotipo, ¿ok? Entonces tomemos nota de esta partecita para ver ahora lo que son las llamadas mutaciones. Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a ver ahora qué pasa cuando el cariotipo no es el adecuado. Recordemos que vimos hace un momento la parte del cariotipo euploide. El cariotipo euploide es el cariotipo verdadero, o sea, el correcto, que nos dice que tenemos 46 cromosomas. Nuestro número 46 viene a ser entonces nuestro número diploide. Diploide 2N, ¿no?, es nuestro cariotipo euploide, el número correcto. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando el número no es el correcto.
Entonces vamos a hablar del cariotipo humano anormal. En este caso, cuando hablamos del cariotipo humano anormal, nos referimos, aquí vamos a ponerlo, a la alteración, ¿sí? A la alteración del número, por aquí mira, alteración, esta viene a ser la alteración, por aquí, alteración del número de cromosomas, o sea, del número total, del número correcto, del número adecuado de cromosomas, del número total de cromosomas, ¿ya? Del número total de cromosomas. Ahí entonces estamos hablando de un cariotipo. ¿Cómo se le denominaría esto? Dos situaciones. Si ganas o pierdes uno, se habla entonces de aneuploidías. O si ganas un juego cromosómico, o sea, propiamente ganas 23 cromosomas, entonces se habla de una poliploidía, que son las situaciones que vamos a ver. Miren. Entonces, esta alteración del número de cromosomas lo vamos a dividir así. De este lado, a ver, aquí, vamos a ponerlo acá. De este lado tendremos lo que llamaremos las aneuploidías. A ver, 3, 6 dix aquí. Vamos a tener de un lado lo que son aneuploidías y del otro lo que son las poliploidías. Son las dos anormalidades que vamos a trabajar por aquí. Miren. Estas vienen a ser las llamadas aneuploidías. Aquí, aneuploidías. Ahí, aneuploidías. Y por aquí vamos a trabajar las llamadas poliploidías. ¿Sí? Por aquí, poliploidías. Estas son las dos que vamos a trabajar. ¿Qué viene a ser una aneuploidía, chicos? En una aneuploidía lo que vamos a tener es el caso donde existe la ausencia o presencia de un cromosoma más. Aquí miren, en la aneuploidía, vamos a ponerle por aquí, tenemos la ausencia, ahí mira, ausencia, o podemos verlo del otro punto también, tenemos también, por ejemplo, que se ha ganado, ausencia o aumento, de un cromosoma, ¿okay? De uno, ¿ya? De un cromosoma, ¿okay? De un cromosoma. Ahí estamos hablando de una aneuploidía. Y si nos referimos a esto, entonces vamos a poder hablar de dos cosas. Vamos a poder hablar, en principio, de lo que son, por ejemplo, una monosomía. ¿Ya? Aquí mira, una monosomía. Y si tú escuchas el término mono, significa que tengo uno solito. Tengo un solo cromosoma, ¿no? Monosomía. Entonces, estas monosomías, ¿a qué se refieren? A que en lugar de haber una pareja, como siempre lo estábamos viendo, ¿no? Una pareja, ¿qué cosa voy a encontrar? Un cromosoma adicional. Ahí, esto sería una trisomía, ¿sí? Pero en una monosomía, como lo estamos viendo por acá, ¿qué pasa? Me falta, o sea, mi cromosoma, que comúnmente debería ser así, ¿no? Ese es lo normal, ahora tengo así. Esto es una trisomía, esto es una monosomía. Ahora fíjate, entonces en la monosomía lo podemos resumir así, es menos 1. Entonces, ¿cuántos cromosomas va a tener esta persona? Esta persona va a tener 45. Y si nosotros vemos el otro caso, sería pues hablar de una trisomía. En una trisomía, más bien lo que ocurre es que se gana un cromosoma. Y ahí entonces estamos hablando de 47. Ahí se está rompiendo el número correcto de cromosomas. Se rompe el número euploide y entonces estamos bajo una aneuploidía.
¿Sí? Esas son las dos situaciones. Ahorita las vamos a ir estudiando. ¿Qué pasa en una poliploidía? En una poliploidía, vamos a ponerlo por aquí. En una poliploidía más bien lo que se tiene es que se ha ganado, por aquí se ha ganado, a ver aquí, se ha aumento de un juego, ¿ya? Aumento de un juego, bueno, puede ser uno o más, ¿eh? De uno o más juegos cromosómicos. Aumento de uno, ¿ya? De uno o más. De uno o más juegos cromosómicos. Profesor, cuando uno dice un juego cromosómico, ¿qué cosa ha ganado? Ha ganado en total 23 más. Esto viene a ser un más 23 cromosomas. Ya no es un más 1 o un menos 1. En una aneuploidía se gana 1, se pierde 1. Y llegas a 45, llegas a 47, ¿no? En una monosomía 45, en una trisomía 47. Pero aquí en las poliploidías se habla, por ejemplo, de una, acá por ejemplo, triploidía. En una triploidía, la persona, ¿qué cosa tiene? En una triploidía, la persona ha ganado 60, ¿cuánto sería? 23 cromosomas más, llegan a ser 69. O sea, este triploide es 3N. 3N igual a 69. 69 cromosomas. O si hablamos de, por ejemplo, una tetraploidía. En una tetraploidía, ¿qué cosa tengo? Tengo 4N. Y al decir que son 4N sería 92. ¿Tú te imaginas tener 69, tener 92 cromosomas? Profe, pero o sea, todo lo tendría al doble. No, no es que todo lo tengas al doble, es que esto de aquí no es viable. Los fetitos que posterior a la fecundación se da y tienen 69, 92 cromosomas, vienen en abortos espontáneos, se expulsan abortos espontáneos. Los muy escasos, los muy pocos que llegaran a nacer mueren a los pocos días. Y cuando se les estudia, muchas veces se habla de individuos mosaico. O sea, no es que todas sus células tienen 69, o que todas sus células son 4N, 92 cromosomas. Hay células que tienen 2N, hay células que tienen 3N, hay células que son 4N, y pues eso no es viable. En el caso humano, por lo menos, en el caso de los animales, eso no es muy común que se dé. La poliploidía es un fenómeno que más se da en el caso de lo que son las plantas. Ahí hay poliploidía, sí es muy común la poliploidía, pero en el caso de los humanos, en el caso de los animales, es algo que no es muy común, no es algo muy frecuente. Entonces ahora vamos a desarrollar por aquí, vamos a ir desarrollando acá las llamadas aneuploidías. Entonces vamos a poner por aquí, vamos a hablar de las monosomías y trisomías, pero esto lo vamos a ver en dos momentos, en cromosomas somáticos y lo vamos a ver en cromosomas sexuales, porque son los dos tipos de cromosomas que tenemos. Si yo, por ejemplo, me refiero a las aneuploidías, entonces vamos a poner por aquí, vamos a ponerle aquí letra A, ¿ya? Letra A, en cromosomas, vamos a verlo primero en cromosomas somáticos. ¿Ya? Hablemos de cromosomas somáticos. A ver, ahí. Entonces, en cromosomas somáticos, ¿ya? En cromosomas somáticos, si lo queremos analizar, lo que vamos a ver es que hay 4 que serían los más comunes. Vamos a ponerlos por aquí. En cromosomas somáticos, a ver, vamos a subrayarlo. En cromosomas somáticos tendríamos lo siguiente. Si te refieres a cromosomas somáticos, el primer caso o los 3 primeros casos serían pues trisomías. Hablamos por aquí, a ver, empezamos primero con la llamada, vamos a ponerle negrito, trisomía,
Ahí está, trisomía 13. 1, vamos a hablar luego de la, a ver, vamos a ponerlo por aquí, de la trisomía 18, de la trisomía 21, y vamos a hablar de una monosomía. Vamos a hablar de la monosomía 5. ¿Ya? Son los 4 que vamos a ver ahí en el caso de los llamados cromosomas somáticos. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa ocurre? En estas aneuploidías, porque son aneuploidías en los 4 casos, tengo la llamada trisomía 13. La trisomía 13 es conocida con el nombre del síndrome de Patau. ¿Ya? La trisomía 13 la vamos a llamar por aquí. Este es el síndrome. ¿Sí? Síndrome. Pero aquí le pongo síndrome de Patau. Ahí tenemos el síndrome de Patau. Y también tenemos, en el caso de la trisomía 18, el síndrome, ahí mira, síndrome de Edwards. Estos dos se dan a nivel del cromosoma número 13 y a nivel del cromosoma número 18. ¿Qué significa? Que si yo veo en mi cariotipo el par 13, en lugar de haber 2 cromosomas, voy a encontrar un trío. ¿Ves? De a 3 tampoco, ni en los cromosomas, ¿no? Entonces ahí encontraríamos 3 cromosomas en lugar de encontrar 2. Profe, pero de estos muchos casos no hay. En realidad no existen los síndromes, pero digamos que la persona, o sea, el fetito cuando nace muere a las pocas semanas. Con respecto a lo que es la viabilidad, estos 2 fetos no son viables. Es decir, su esperanza de vida puede ser de unos días, unas semanas, unos cuantos meses y morir. ¿Por qué? Porque el hecho de afectar el cromosoma 13 y 18 le genera, entre otras cosas, malformaciones congénitas a nivel cardíaco, malformaciones respiratorias, problemas en su esqueleto, ¿no? El famoso bastón de alpinista, por ejemplo, ¿no? O sea, el huesito del pie, en lugar de ser, ¿no?, normal, es como que fuera una puntita, una cuña. ¿Tú te imaginas caminar así? Es muy complicado. Y de otros trastornos, ¿no? A nivel neurológico, por ejemplo, pero lo más resaltante es a nivel respiratorio, a nivel circulatorio. Ya con esos 2 casos, pues es muy complicado poder decir, ¿sabes qué? Sí va a sobrevivir, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no son muy comunes, ¿no? No tienen una esperanza de vida muy alta. Entonces ahí es por eso que no se les habla mucho de esto, ¿no? No se habla mucho de ellos. Entonces, si uno quiere ver por aquí, son muy poco comunes, ¿ya? Son muy poco comunes. Este sí es más común, la trisomía 21. Cuando tú te refieres a la trisomía 21, estamos hablando pues del tan conocido como síndrome de Down, que antiguamente, bueno, ni tan antiguo, o sea, se le llamaba en un momento mongolismo, le decían, ¿no? Pero pues el nombre era muy fuerte, el nombre era como, ¿no? Oye, es un mongolo, no. El término apropiado es hablar pues del síndrome de Down. Ahora, ¿por qué se caracteriza? Creo que todos en algún momento hemos visto una persona que tiene síndrome de Down, seguramente, ya sea un niño, de repente una persona un poco más adulta. El síndrome de Down, lo que llama la atención al principio son su carita regordete, ¿no? Tiene su carita bien gordita, ojos achinaditos, ¿no? Tienen ojos rasgados, tiene su carita ancha, ¿no? Cara ancha, con sus ojos achinaditos, tiene una nariz bien cortita. Después, si tú lo miras de perfil, la parte posterior es aplanada, ¿no? La parte de la cabeza es aplanada. Tiene, bueno, dependiendo del retraso mental, severo o moderado, tiene retraso mental, puede presentar problemas de cardiopatías, ¿no? Son los rasgos más característicos. Tiene hiperglosia, o sea, su lengua
más grandecita de lo normal, por eso tiende a tener su lengua afuera, ¿no? Sus manos son cortitas pero gorditas, ¿no? Son manos cortas pero anchas. Son algunas características que tienen estas personitas con síndrome de Down. Que sí, o sea, una vez que nacen, tienen una esperanza de vida dependiendo, ¿no? Dependiendo de dónde se desarrollen, porque tienen su sistema inmune muy comprometido, su sistema inmune es debilitado, pueden tener una esperanza de vida media de aproximadamente los 40 años. O sea, la mayoría de estos puede sobrepasar los 40 años. La mayoría de los casos, ¿no? Dependiendo de la esperanza de vida, como te digo, porque las condiciones de vida, porque como tienen su sistema inmune muy debilitado, cualquier infección los puede terminar afectando y poner en riesgo su salud, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con las personas con síndrome de Down o la llamada trisomía 21. En las tres situaciones, recuerda, como es trisomía, ¿qué cosa hay? Hay un cromosoma adicional, ¿ya? Como es una trisomía, hay un cromosoma adicional. Entiéndase que estos tres entonces son trisomías. Ahora, por aquí, la monosomía 5. Esto se conoce, aquí, vamos a poner el nombre con el que mayormente le llamamos síndrome, acá, síndrome de Lejeune, ya para ponerlo todo igualito, Lejeune, ahí está, síndrome de Lejeune, o también conocido con el nombre del maullido de gato, así también se le llama, síndrome de Lejeune, o por acá, cri du chat, así, cri du chat en francés, ¿no? En francés, cri du chat se conoce pues con el nombre así, este síndrome, traducción, maullido de gato, ¿ya? Es el maullido de gato. Profe, ¿por qué el nombre? Suena muy gracioso. Sí, suena muy gracioso, ¿no? O sea, un síndrome que se llame maullido de gato. Debes de acordarte cuál es el principal órgano o cuál es el órgano de la fonación en nosotros, que es este. ¿Cómo se llama este órgano de la fonación? Es la laringe. En este caso, ellos nacen con su laringe muy poco desarrollada. Entonces, al ser una laringe muy poco desarrollada, lo que va a ocurrir es que en lugar de emitir un llanto semejante pues, al de los humanos, al de los bebés cuando nacen, su llanto es muy chillón, muy agudito. Y esto se debe pues, a su laringe muy poco desarrollada. Entonces su llanto más se asemeja al lloriqueo a un ronroneo, ¿no? Al llanto que generan los gatos. Por eso se le da el nombre de el maullido de gato o cri du chat. Es el nombre que más se le puede, o sea, más comúnmente se le conoce, ¿no? Ahora, específicamente aquí no se habla de una monosomía. Entiéndase que en una monosomía lo que ocurre es esto, ¿no? En una monosomía yo tengo mi pareja de homólogos, ¿sí? Eso es lo normal. En una monosomía lo que ocurre es esto, así, se pierde. Pero lo que ocurre en este caso es que el cromosoma, ¿no? El cromosoma, ¿qué cosa le va a ocurrir? Esto sería una monosomía, ¿verdad? Así, pero para el caso de el cri du chat, lo que ocurre es que el cromosoma pierde, ¿no? Pierde la parte superior, ¿sí? Así, delección parcial, ha perdido un pedazo, ¿no? Del brazo superior, es una delección parcial del brazo superior, del brazo corto, ¿ya? Eso es lo que ocurre cuando uno se refiere a lo que es la parte del cri du chat, ¿ya? Entonces en el cri du chat hay una delección, así se le llama, es una delección, ¿ya? Es una delección del brazo corto, ¿sí? Delección del brazo, delección parcial, perdón, me falta la palabrita, delección parcial del brazo corto, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir, ahí está, delección del brazo corto del cromosoma 5, delección del brazo corto, ¿sí? Eso es lo que ocurre, ¿no? Del par 5, del par 5. Ya, chicos, eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros nos referimos a la parte de ellos, ¿sí? Ahora, esto es lo que tienen ahí. ¿Cómo sería la representación con ellos?
Tú ves que cuando nosotros nos referíamos al cariotipo humano, nuestro cariotipo humano era así, ¿no? 46, ¿sí? 46, X, X, o 46, pues XY. Esa era la representación, ¿sí? Eso viene a ser la representación. Pero ¿qué ocurre cuando tú te refieres aquí a estas personas? Estas personas no se van a manifestar de esa manera, sino que van a tener que colocarse 47. O sea, así por ejemplo, ¿no? Ellos vendrían a ser, aquí, ¿no? Vamos a ponerle cómo se representan. Ellos vendrían a ser así. Si él tiene trisomía, es porque tiene un cromosoma más. Entonces sería 47, ¿ya? 47 XX, si fuese una mujer, y se le pone el más 13, ¿no? ¿Por qué se le pone así el más 13? Porque esto me indica el par donde se encuentra el cromosoma adicional. O si fuese varón sería 47 XY más 13, ¿no? Dependiendo el par, pues, ¿no? Igual acá. Si fuese Edwards, que es el par 18, entonces sería 47 XX, si se trata de una mujer, más 18, o 47 XY más 18 si se trata pues de un varón. Y en el caso de Down sería 47 XX más 21 si se trata de una mujer, o 47 XY si se trata de un, acá, más, acá es más 21, si se trata de un varón, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a tener que colocar aquí. Acá, mira. Ya, ahí. Acá sería más 21. Ya está. Entonces eso es lo que tenemos ahí para podernos referir a lo que es en el caso de un varón, ¿no? Entonces esos serían ahí para el caso de los cromosomas somáticos. Ahora, ¿qué vamos a ver por aquí? Vamos a ver el caso ya no de los cromosomas somáticos, sino del caso de los cromosomas sexuales. Aquí, letra B, vamos a poner en cromosomas. Letra B, en cromosomas, ¿okay? En cromosomas sexuales. Entonces, en cromosomas sexuales o cromosomas llamados alosomas. Acuérdate que el término sexual o alosoma, ¿ya? En cromosomas sexuales. Si uno se refiere a los cromosomas somáticos, solamente para que no te olvides, estos están del par 1, ¿ya? Al par 22. Del par 1 al par 22. Aquí, ¿cómo sería? Esto sería pues solamente cuando nos referimos al par 23. Muy bien. Entonces, estos síndromes que vamos a ver aquí solamente afectan a lo que es el varón, ¿ya? A ver, vamos a ponerle aquí. Solamente afectan al varón. Listo. Entonces vamos a poner aquí, al varón, solamente afectan al par sexual, perdón. Solamente afectan al par sexual. A ver, vamos a ponerle aquí los síndromes. Primer síndrome, ¿ya? Primer síndrome. Vamos a poner igualito así. Vamos a poner los 1, 2, 3 y 4. Los 4 síndromes que comúnmente tenemos que trabajar. Aquí empecemos con el síndrome. Vamos a empezar el síndrome de Turner. Hablemos del síndrome de Turner. Es el primero, ¿ya? Vamos a hablar luego del síndrome de Klinefelter. Ahí mira, síndrome de Klinefelter. Luego vamos a ver el síndrome, ¿ya? Okay, el síndrome XYY y el síndrome, okay, y el síndrome triple X. Ahí está. ¿Sí? Son los, no te vayas a emocionar con los nombres. Ahí está. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de XYY.
y el síndrome XXX o de la triple X. Empezamos con eso, ¿listo? El síndrome de Turner es más conocido también como la monosomía, ¿no? Monosomía, esta es una monosomía, chicos. Es una monosomía X, ¿sí? Si uno dice que es una monosomía, se refiere a que esta persona, esta mujer, ¿cómo sería? 45X0, ¿ya? Esta persona es 45X0. ¿A quién afecta esto? Esto afecta, recuerda, a las mujeres. Esto se da solamente en mujeres. Profe, ¿y cómo es una mujer con síndrome de Turner? Una mujer Turner se caracteriza porque es una mujer que tiene una talla muy baja, tiene una talla muy pequeña. Son mujeres bajitas, pequeño tamaño, pero se caracterizan también porque su cuello está pegado, o sea, no hay cuello alado se le llama, o sea, cuello pegado así, parece el cuellito de una esfinge. No tienen desarrollo de glándula mamaria, no hay menstruación, no son fértiles. ¿Y qué cosa le ocurre, profesor? ¿Por qué se le llama monosomía X? Se supone que la mujer debería de tener XX, pero se da la pérdida de un cromosoma X. Entonces se quedan solamente con uno. Entonces al tener solamente un cromosoma no hay la maduración sexual que debería ocurrir a nivel de la pubertad. Por ello estas mujeres, como te digo, no hay desarrollo de glándula mamaria, no hay glándula mamaria desarrollada, falta de menstruación, no hay ovulación, son estériles. Así que en ese caso se habla de la mujer con síndrome de Turner, mujeres pequeñas con el cuello pegadito, ¿no? Hacia una mujer le da síndrome de Turner, a un varón lo que le da es síndrome de Klinefelter. Esta ya no es una monosomía, sino es una trisomía. En el caso del síndrome de Klinefelter, lo que ocurre con ellos es que han ganado un cromosoma más. Es decir, acá esto ya es una trisomía, ¿ya? Es una trisomía. Pero esta trisomía, acuérdate, sería una trisomía. Ahí mira, esta vendría a ser una trisomía en el par 47. Pero, ¿cómo lo representamos? Lo representamos así, 47XXY. ¿Listo? XXY. ¿Qué cosa ha ocurrido en este caso? Ha ganado un cromosoma, ¿okay?, en varones. ¿Ya? Esto se da solamente en varones. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Es un varón que ha ganado un cromosoma X. Y ahora tú dirás, pero profe, ¿y qué cosa es de diferente en tener un X2X? Sencillo. El tener un cromosoma más, ¿ya? Un cromosoma más, ese cromosoma X adicional le da características más femeninas. Se supone que el cromosoma Y tiene el gen SRY que genera la diferenciación testicular. Pero al tener un cromosoma X adicional, esas características masculinas se van aminorando. Y es un varón, por lo general son varones que son altos, pero sus extremidades, piernas, brazos, también son largas. O sea, me refiero a que sus extremidades son un poco desproporcionadas, son extremidades mucho más largas, ¿no? Y como características adicionales que presentan ginecomastia, o sea, hay desarrollo de glándula mamaria, o sea, les crece. Otra cosa que tienen en común es que hay hipogonadismo, ¿sí me entiendes, no? O sea, son pequeñitos, así, chipililí, como dicen, ¿no? Chiquito, pene pequeño, testículos pequeños, hay una atrofia, ¿no?, a nivel testicular, no se desarrollan, es un hipogonadismo. Y otra característica muy particular es también el patrón del vello púbico. El vello púbico, por si no te has dado cuenta, por si no lo sabías, tiene un patrón en varones y en mujeres. En los varones, el vello púbico tiende a generar esta forma, una especie de triangulito, ¿no? Una especie de triangulito que nosotros podemos observar a nivel de la parte pélvica.
Pero ¿qué pasa en las mujeres? En las mujeres es un triángulo invertido. Ese es el patrón del vello púbico. No te vayas a asustar. Así se ve el patrón del vello púbico masculino y este es el patrón del vello púbico femenino. Y estos son hombres, porque técnicamente tener cromosoma Y eres un varón, pero eres un varón que su patrón de vello púbico es de una mujer. Esa es otra característica que tienen los varones de tipo Klinefelter. ¿Ok? Entonces los Klinefelters son varones, son hombres que han ganado un cromosoma X adicional. Muchas veces se habla del llamado corpúsculo de Barr. Ese corpúsculo de Barr es lo que ellos ganan, ¿sí? El corpúsculo de Barr es una cromatina altamente condensada que se gana producto de la meiosis, ¿no? Es lo que llamamos uno de los cromosomas X que ellos están ganando, ¿no? Uno de los cromosomas X constituye el llamado corpúsculo de Barr. ¿Y los otros qué son, profe? A ver, el síndrome XY, ¿ya? Este síndrome YY es para los varones también, ¿no? Ese es el chico YY. Esto es lo que comúnmente se le llama el síndrome del supermacho. A esto se le llama el supermacho, se le puede denominar de esa manera. El supermacho. ¿Cómo son ellos? Ellos son 47, ¿ya? XYY. Esto también es una trisomía, ¿sí? Pero se da solamente en varones. Aquí mira, en varones. Profe, o sea, es un supermacho, profe. ¿Cómo es un supermacho, profe? ¿Cómo es? Así tipo, no sé, tipo la Padula, no sé, profe, mi chamo, ¿no? Así grandote. No. En este caso, tienden a presentar un fenotipo más alto, o sea, son varones más altos, de mayor, ¿no?, masa muscular, ¿sí? Así, ¿no? Supermacho, pues supermacho. Muchos de ellos son agresivos. O sea, lo que se vio en este caso de las personas con el síndrome de supermacho es que son varones que tienden a ser más alto de lo normal, más alto del promedio y son muy agresivos. Muchos de estos, cuando se les había encontrado en cárceles. O sea, el estudio de los supermachos se le empezó a extraer, ¿no?, muestras para ver dónde estaban y se encontró en cárceles. Cosa curiosa, ¿no? O sea, tener un cromosoma Y te puede generar una tendencia a ser más agresivo, ¿ya? Eso es lo que podríamos determinar, porque acuérdate que el cromosoma Y es el cromosoma que nos vuelve varones, ¿no? Entonces el síndrome de supermacho 47YY. Así como hay un supermacho, también pues hay una superhembra o la metahembra. Superhembra o metahembra se le llama a estas mujeres de cariotipo 47 triple X. A la profe, ¿en serio? Sí. Y un consejo, o sea, si tú vas a buscar información de este síndrome, por favor, no me vayas a poner de frente así, ¿no? Triple X, no me pongas así, no me googlees de esta manera porque te vayas a asustar. Busca, ¿no? Síndrome de superhembra, síndrome de metahembra, ¿no? No me vayas a poner así de frente porque te puedes asustar. ¿Y qué es esto, profe? ¿Qué cosa es una superhembra? ¿Qué cosa es una metahembra? ¿No? Tu chama, así grande. No. Son mujeres normales. Cuando se hizo el estudio para poder encontrar qué características o si es que existían, ¿no?, las superhembras, se encontró que eran mujeres normales. Algunas presentaban problemas de esterilidad. O sea, no podían tener descendencia. Algunas. Y en otros casos, muy curioso, si a los varones los encontrabas en lugares, ¿no?, como cárceles, donde ellos estaban condenados por algún tipo de violencia, justo lo relacionábamos eso, ¿no? Son varones que tienden a ser más agresivos y los encontramos en la cárcel. Pero estas mujeres, teniendo un cromosoma X adicional, ¿qué pasó? Que muchas de ellas se les encontraba en lugares para pacientes psiquiátricos, casas de reposo, ¿no? Una cosa rara, pero no son nada extraordinario, o sea, nada que uno piensa, oye, mira, no, superhembra, no, nada que ver. Son mujeres normales, pero que tienen un cromosoma X adicional. Otra vez, cada vez que nos referimos a
a los super machos y a los super hembras, recuerda que hay un cromosoma, ¿sí? Hay un cromosoma adicional, ¿ok? Entonces eso es lo que ocurre con los cromosomas sexuales. Turner solamente en mujeres, Klinefelter solamente en varones, igual el síndrome de supermacho en varones y el síndrome de superhembra en el caso de las mujeres. Eso no te puedes pues olvidar, ¿ya? Ahora, si ya para ir terminando, quizá tu pregunta sería, pero profe, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿por qué ocurren estos síndromes? Entonces vamos a ponerlo por aquí, ¿ya? Vamos a ponerlo por aquí. La causa, aquí mira, vamos a poner aquí causa, ¿ya? Causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de estos síndromes? Se le dice así, es la no disyunción, aquí mira, no disyunción, o también podemos llamarla así, o mala disyunción, ya, no disyunción o la mala disyunción, aquí mira, durante la, por aquí, durante la, y antes de escribirlo quiero que te acuerdes qué cosa era una disyunción. ¿Qué cosa era una disyunción, muchachos? ¿Por qué hablamos de esa palabrita? Ya la hemos estudiado. ¿Te acuerdas? La disyunción es la separación que ocurría con los cromosomas durante la anafase. Entonces, aquí la disyunción la causa se debe a una no disyunción o una mala disyunción durante la anafase. ¿Ya? Durante la anafase meiótica, ¿sí? El problema meiótica. El problema entonces viene ahí, a nivel de la meiosis. La anafase meiótica, 1 o 2. En alguno de esos momentos es que se da la disyunción. Ahora tú dirás, pero profe, ¿cómo era eso? Bueno, sencillo. Tendremos que recordarlo de esta manera. Mira, si yo, por ejemplo, me quiero acordar de esto, tendríamos que hacer este dibujito. Vamos a dibujar así. Ahí uno, así, y aquí dos. A ver, para que te acuerdes. ¿Qué cosa estaba ocurriendo? Estas son mis células, ¿ya? En el proceso de meiosis. Por aquí, mira, por aquí yo tengo a mi centro, ahí está, mi centrosoma, ahí mira, listo. Y este dibujito de aquí va a ser mi metafase y este dibujito de aquí va a ser mi anafase, para que recuerdes qué cosa estaría ocurriendo. ¿Ya? A ver, lo normal es que en la metafase se dé, ¿recuerdas? A ver, aquí estaba, mira. Ajá, ahí, por ejemplo. ¿Y qué cosa ocurría? ¿Qué cosa ocurría, por ejemplo, aquí? Que los cromosomas, vamos a ponerlos así de azulito, ¿ya? Que los cromosomas en la metafase, acuérdate que esto sería una metafase, ¿ya? Ahí mira, esto sería pues la metafase, se daba la formación de la placa ecuatorial, ¿no? Entonces aquí los cromosomas, ¿no? Dependiendo si es una meiosis 1 o 2, mis cromosomas estarían así, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a ponerlos así. A ver, ahí. Aquí el otro. ¿Qué cosa ocurría en la metafase? En la metafase, aquí se daba la formación de la placa ecuatorial, ¿no? ¿Te acuerdas? Acá se daba la formación de la placa ecuatorial. Eso ocurría en la metafase. Y se supone que luego de la metafase, ¿ya? Se supone que luego de la metafase viene la anafase. Y cuando llegamos a la anafase, mira, cuando llegamos a la anafase, en la anafase, ¿qué cosa ocurría? Se daba la disyunción. Pero, profe, ¿cómo sería eso? Más sencillo. Es que si yo, por ejemplo, lo veo así, tendría que hacerle esto, ¿no? Mira, en la anafase se daba la separación. Acuérdate que eso significa la palabra disyunción, separación. Pero, ¿qué ocurriría si de repente pasa esto, no? Mira, ahí, 1,
aquí 1 y aquí mira este. ¿Qué pasaría ahí, chicos? Fíjate, ahí, ¿no? No sé si te percatas, pero acá falta algo, ¿no? Mira. ¿Qué cosa estaría pasando? Que al haber esto, entonces una célula que se estaría formando terminaría ganando ¿cuánto? Un cromosoma adicional. Entonces, aquí en la anafase se da lo que es la disyunción. Ahí se da, ¿no? Se da la disyunción cromosómica. Ahí, disyunción cromosómica. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que al dividirse de mala manera, al dividirse de manera incorrecta, esta célula, o sea, esto de aquí formará a una celulita que tendrá, pues, ¿cuánto? Que tendrá 47 cromosomas. Y esto de aquí formará una célula con 45. Lo más probable es que la célula con 45 no sea funcional, pero la célula con 47 sí. Y entonces ya a partir de ahí se generan los síndromes. ¿Sí? Todos los síndromes que hemos estado viendo por aquí tienen su origen en eso. Su causa viene a ser esto también, la no disyunción o la mala disyunción durante la anafase meiótica, ya sea meiosis 1 o meiosis 2. Pero los síndromes tienen que ver ahí. ¿Ok? Ahora, estos son problemas con respecto al número cromosómico. Hay problemas también, como por ejemplo lo que mencionamos aquí, que es la llamada delección. La delección también es un tipo de mutación, es un tipo de problema que se da a nivel de los cromosomas. Es la pérdida de un pedacito del cromosoma. Entonces, al perder material genético, también se considera un tipo de mutación, un tipo de aneuploidía. ¿Ya, jóvenes? Entonces, aquí lo que estamos viendo son las situaciones, ¿no?, de los cariotipos anormales. Ya, jóvenes, con eso entonces creo que estaríamos terminando, ¿sí? Pero hacemos este repasito. Mira, si hablamos del cariotipo anormal, dos situaciones: aneuploidías, cuando tengo más de un cromosoma, o sea, un cromosoma más o un cromosoma menos. Mi 46 más 1 o 46 menos 1. Si es más 1 sería una trisomía, si es menos 1 sería una monosomía. Cada una de estas aneuploidías la hemos visto en cromosomas somáticos, como por ejemplo Patau, Edwards y Down. Patau en el 13, Edwards en el 18, Down en el 21, y en el caso pues del síndrome de Leugen en el 5, monosomía, pierde. Y para el caso de los cromosomas sexuales, Turner, que se da en mujeres, es una monosomía, pierde un cromosoma. Klinefelter, síndrome de supermacho y síndrome de superhembra, que se gana un cromosoma adicional, son trisomías, pero recordar que el Klinefelter y el síndrome XYY se da en varones, mientras que Turner y el síndrome XXX se da en mujeres. Y todo esto, su origen viene aquí, a partir de una mala disyunción o una no disyunción durante la anafase meiótica 1 o meiótica 2. ¿Ya? Entonces, con eso estamos cerrando por esta semana y cerrando ya el capítulo de genética, y ya te veo pues para poder desarrollar los ejercicios y algunas preguntitas que tenemos de este tema. Con eso sería todo por esta semana. Nos vemos entonces para desarrollar la práctica. Hasta aquí y nos estamos viendo. Te saludo tu amigo el profesor Ernesto Tadeo. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Chau, chau.